Pueblos indígenas y territorios mediáticos. Estudios sobre comunicación indígena en Argentina. Es el título de un libro que tiene 14 textos con 14 mujeres autoras, 7 hombres y un colectivo. Todo editado por Liliana Lizondo y Magdalena Doyle, mujeres que develan discriminaciones y cuidan las diversidades. Este martes se realizó la presentación formal del libro y en Caminos Ancestrales hemos dialogado con una de las autoras que presentó un trabajo colectivo, Ana Müller, comunicadora social, integrante de la Mesa de Comunicación Popular de Salta, también es docente de la Universidad Nacional de Salta y técnica del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Tejer con Caminos Ancestrales desde allá de Salta. Ustedes han estado publicando en este momento Pueblos indígenas y territorios mediáticos, el título del libro con el cual han presentado el trabajo. Preguntarte cuál es la idea que se quiere transmitir con esa publicación. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un libro que nos llega a partir de la invitación de Magdalena Doyle y Liliana Lizondo, que son dos comunicadoras, dos doctoras de la comunicación que vienen trabajando con pueblos originarios desde la academia, pero también desde otros sectores y recorridos desde hace mucho tiempo, y que el año pasado a quienes veníamos haciendo algo semejante desde distintos espacios y caminos y senderos, nos invitaron a pensar el artículo que querramos en una compilación que hable y visibilice la situación de que pueblos originarios y escenarios mediáticos era parte de la realidad contemporánea, cercana y permanente de la Argentina. Esa Argentina que en muchos casos está pensada como una Argentina blanca. Hemos tenido hasta presidentes que han dicho que solo se bajaron de los barcos, y en realidad hay una multiculturalidad, una diversidad extraordinaria, pero también profundamente desigual e injusta, que es por la que en muchos casos se nos invita o se nos permite acercarnos a trabajar con comunidades y culturas que, bueno, en mi caso, por ejemplo, no son las mías, porque soy una mujer blanca, pasó por la universidad, hija de maestros rurales, pero que viene con otra historia, una historia mezclada también, porque he sido criada en la ruralidad a partir del oficio de mis padres, pero que viene con otra tradición. Sin embargo, bueno, el encuentro permanente, el intercambio y la retroalimentación que se da en lo intercultural me parece fascinante, y en eso este libro, que fue escrito con un prólogo de Omar Rincón, que empieza también declarándose blanco, cis, heterosexual, reconociendo todo lo que es, para poder pensar también todo lo que tiene para aprender y conversar e intercambiar con lo que no es, ¿no? Claro. Que tiene que ver mucho con nuestra historia. Así que fue una... Disculpa, en ese intercambio, ¿vos sos nacida en Salta? Yo soy nacida en Salta, en los Valles Calchaquíes, en el pueblo de Cachi. En ese trayecto mis viejos se habían venido de Buenos Aires, que ellos eran oriundos de ahí, y habían empezado a trabajar sus primeros años de maestros rurales en el Chaco salteño, en una comunidad huichí, y de ahí tuvieron el traslado a los Valles Calchaquíes, donde están las comunidades de Hito Calchaquí. Ahí nací, me crié y estuve hasta los 6 años, donde nos trasladamos a otra escuela rural, y ya llegando más cerca del inicio del secundario volvimos para Salta, que fue, bueno, que sigue siendo mi punto de origen, pero también de eterno retorno. ¿Y estás en Salta capital en este momento? Yo estoy en un pueblito de al lado que se llama Vaqueros, que es donde vivo, y trabajo en los Valles Calchaquíes, en el INAPSI, y trabajo en la universidad que está en Salta capital. Así que, digamos, la palabra sería
itinerante, en modo itinerante permanente. ¿Y qué fue lo que te movilizó para trabajar en la comunicación con identidad con los pueblos originarios? Me parece extraordinaria. Salta tiene la diversidad cultural más importante de Argentina, ¿no? Con muchas culturas, con muchos idiomas. El impacto de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y el reconocimiento a los pueblos originarios fue muy significativo. Salta no tenía una tradición como sí Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, de comunicación comunitaria popular alternativa. Tenía algunas experiencias muy puntuales que son muy importantes para la historia de los medios en nuestra provincia, como La Voz Indígena, FM Cheru, que son dos radios previas a la ley. La Voz Indígena, una radio que se encuentra múltiples comunidades, no una sola, y FM Cheru es una radio escolar que se hizo como en un plan de fomento a las radios de frontera, como en instituciones educativas, pero que tiene más de 20 años y es una radio guaraní. Era la primer radio y quizás la única en donde el guaraní es parte del lenguaje que se escucha y que suena desde el estudio y en las casas a partir de ahí. Siempre me pareció muy, muy interesante la riqueza. Bueno, mis padres al tener ese trayecto por la educación popular y la educación institucional, intercultural en el Chaco salteño, todo el tiempo nos lo estuvieron como enseñando. De hecho, ellos han sido mis maestros en el plurigrado cuando vivíamos en una escuela rural. Y me parece que dentro de lo que tiene que ver con el aislamiento de la ruralidad, es imprescindible pensar la comunicación, no solo con, digamos, la comunicación con identidad o de pueblos originarios, sino para toda aquella persona que esté en las lejanías, ¿no? Donde no se puede enterar si alguien murió, si alguien nació. Yo recuerdo cuando era muy chiquita y vivía en Cachi, la noticia de que mis abuelos se habían enfermado, habían fallecido, eran siempre por radiotransmisores, y tiene un impacto diferente y tiene, ¿no?, una lógica de funcionamiento. Entonces, esa desigualdad, o no sé, la enorme ilusión de todos los años pensar que ese año íbamos a tener teléfono fijo, y pasaron los años y pasó el teléfono fijo y nunca llegó. Entonces, el derecho a la comunicación me parece que es imprescindible, no solo para todos los pueblos originarios, sino para la condición humana de poder, digamos, estar en contacto con otros. Y eso en la ruralidad se olvida, ¿no? Si bien hay otros encuentros, hay otras comunicaciones, incluso con otras especies, con la Pachamama, con el entorno, con la lectura de lo que está pasando, ¿no? De esos contextos que en la ciudad lo tenemos totalmente perdidos, o en gran parte perdidos, o hechos fetiches como con los perros ahora todo humanizado. En el campo esa comunicación está, pero la comunicación humana, interpersonal, se le ha quitado lugar y protagonismo. A mí me parece que la pandemia en algún punto nos podría servir como generador de empatías de que esa es la realidad de muchísima gente, ¿no? Y en caso de lo que tiene que ver específicamente con pueblos originarios, parece que es de una importancia muy significativa para el modelo de vida en el que estamos, que nos está llevando puestos, ¿no? Entender que hay otros modos de comprender y relacionarse con el entorno, con el devenir, con el presente, con lo que constituye la vida, es un aprendizaje que tenemos que hacer quienes venimos de las culturas occidentales modernas, donde todo es recurso, todo es productivo, todo es aprovechable, pero todo es desechable, ¿no? Entonces, en ese sentido es como imprescindible esos diálogos. Son cosas que, si no nos lo explican y no tenemos la capacidad de escuchar, no lo vamos a entender, digamos, porque estamos, no sé si formateados, pero sí como encapsulados fuertemente en esa lógica. Y en eso me parece que nos toca reaprender muchísimas cosas de otros pueblos, de otras culturas, en donde su vínculo con lo que también es vida y contiene su vida, le permite no solo subsistir y vivir bien, sino que le permite que no llevarse por delante absolutamente todo y que sea ese el final, ¿no? Ser parte de y no ser dueño de. Lo que pasa es que tenemos un proceso de domesticación urbana muy muy fuerte. No por casualidad en nuestro país casi el 93% de la población es urbana.
se lo arrió desde los años 70, 70 y pico en adelante, se los arrió desde la ruralidad al ámbito urbano, a alimentar en muchos casos las villas, y resulta que eso después es criticado, fuertemente criticado, de que se vienen a instalar en las villas cuando es promovido desde las políticas públicas. Es muy contradictoria esa cuestión, ¿no? Sí, es muy fuerte, y es muy fuerte la desigualdad. Me tocó hace un tiempo, no mucho tiempo, hace unos meses, ir a Buenos Aires a buscar un vehículo y volver al norte, ¿no? A mí me impresionó fuertemente, ¿no? Las rutas. Pasá Jesús María y es otro país, ¿no? Y es otro país en cuanto a todo, en cuanto a accesibilidad, en cuanto al precio de los megas en la comunicación, en cuanto a las posibilidades de despliegue, en cuanto a la concentración de medios de comunicación. Nosotros tenemos agendas totalmente construidas desde los 3 grandes polos urbanos, desde una lógica urbana, pero incluso en esas ciudades las naciones y los pueblos están fuertemente arraigadas también, ¿no? Hay también una interculturalidad que no solo viene del país, de cómo han sido conformadas esa historia. Vos te subís un taxi y es un santiagueño que te está contando qué es lo que pasó, y así es todo, ¿no? En Buenos Aires está conformada, pero a su vez también está permanentemente tratando de borrar esas raíces, cuando en realidad nosotros sabemos que las raíces de un árbol no solo es lo que lo nutre, sino también es lo que lo arraiga, lo que hace fuerte esa convivencia entre el cielo, la tierra, el aire y el agua, ¿no? Y la vida que de ahí se produce. Entonces, son contradicciones muy fuertes, hay una centralidad espantosa que pasan los siglos y siguen igual, pero también hay una situación de crisis mundial climática, de alerta, que, digamos, nada, podemos pasar por necios absolutos y necias absolutas, pero más necios porque tienen que ver fuertemente con un pensamiento, digamos, heteropatriarcal, machista, digamos, ¿no? Como todo soy dueño de todo, hago producción, rentabilidad, es una lógica muy por fuera de la lógica de cuidado que en términos generales, en muchas culturas, o en todas, las mujeres sí lo hemos desarrollado, y no es por asociar lo femenino a la maternidad, pero hay una cuestión de cuidado que no viene dado solo por la maternidad o no. Gente que no materna tiene estrategias lógicas de funcionamiento naturalmente de cuidado, ¿no? De qué es lo que se protege. Digo, desde las plantas a una vivienda, a la economía, al plato de comida, a los espacios colectivos, comunitarios. Entonces ahí me parece que hay como distintas aristas. En tu caso, junto con otras 3 profesionales, elaboraron un trabajo que lleva el título de Pueblos Originarios en la Comunicación Democrática, una mirada desde el norte argentino. ¿En qué consiste ese escrito que estuvieron presentando? Nosotros, cuando nos invitaron a escribir algo, lo que querramos, porque era muy, muy abierto, muy flexible, digamos, no solo en el formato que quisiéramos, podíamos escribir, sino de lo que quisiéramos escribir, ¿no? En eso Magdalena Doyle y Liliana Elizondo han sido como muy generosas y muy abiertas a que en esta publicación se pueda ver una enorme diversidad, no solo de escritoras y escritores, sino también de procesos de escritura y de narrativas diversas, que además de gente muy experimentada a gente no experimentada. En nuestro caso no queríamos pasar a hacer una sistematización de las experiencias, porque venimos trabajando con varias, fundamentalmente desde la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, que es una organización que nuclea desde espacios institucionales a organizaciones, pero que además tuvo como autonomía propia después de que en el macrismo nos prohibieron a todos trabajar en ese espacio y en esa temática. Y es muy particular porque estas 3 compañeras y amigas, 2 de ellas han sido alumnas mías en la universidad, y 3 de ellas han participado de los proyectos de extensión y de voluntariado que venimos haciendo conjuntamente desde el 2012 a esta parte. En articulación universidad, agricultura familiar y organizaciones sociales que vienen pensando la comunicación. Y para nosotros fue un momento muy interesante porque lo que nos propusimos fue hacer como un seminario interno
autogestionado de reconocer qué es lo que pasaba con pueblos originarios en nuestro territorio, ¿no? Normativamente, simbólicamente, qué cosas han ido pasando y qué información no tenemos, damos por supuesta y desconocemos. Entonces, ¿qué informaciones tenemos y que no manejábamos? Entonces fue un proceso de creación y de educación interno muy interesante, desde normativa local a institutos, a problemáticas, a conflictos. Entonces, para nosotras que veníamos trabajando ya hace varios años juntas con comunicación, con organizaciones de comunicación indígena, fue de golpe decir, a ver, nosotros nos mandamos como chancho a la batata a hacer, y de golpe y porrazo hay un montón de cosas que necesitamos aprender, de qué es la consulta libre la libre e informada, de cuáles son los procesos de constitución, por qué hay distintos, qué tipo de pueblos hay, por qué algunos tienen idioma y por qué no. Digamos, reconocer la ausencia de saberes para incursionar en esos saberes, ¿no? Como, bueno, queremos prepararnos un poco más. Cada una de nosotras había hecho trabajos de investigación o tesis de grado o interactuado en distintos proyectos de extensión e investigación con pueblos originarios. Sin embargo, nos faltaba juntar las partes y tratar de entender. Para nosotros fue muy importante la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual como espacio de reconocimiento a pueblos originarios, que además se le da una categoría muy fuerte, que es la de la autorización, casi al mismo nivel que el Estado Nacional, que los medios públicos y los de la religión católica, en tanto y en cuanto se apoya en la Constitución del 94, en donde nos declaramos, por un lado, una nación que reconoce pueblos originarios preexistentes y por eso le da ese lugar tan importante, pero es dentro de las pocas legislaciones que también pudimos reconocer en donde toman un protagonismo y un lugar de mucha relevancia. Yo ayer estaba como leyendo y revisando algunas cosas. En la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, la palabra originarios, en notas, artículos que yo, aparece 22 veces. La palabra indígena aparece 7 veces. La palabra campesino y campesina no aparece, ¿no? Y la palabra ruralidad creo que aparece 3 veces. Y esto es muy, muy interesante también para ver, bueno, cómo de golpe y porrazo algo que ha sido tan negado, tan escondido, tan machacado, toma una dimensión significativa, relevante, de mucha importancia, no solo para pueblos originarios, habilitándolos a ejercer su palabra, conformar sus miedos, construir sus miedos, no, sus medios, también sus miedos colectivos, y ponerlos en conversación con una sociedad que permanentemente ha sido profundamente agresiva con su historia, con sus lenguas, con sus cosmovisiones, sino que también, bueno, permite, bueno, ocupar, ¿no?, sus agendas y ocupar el espacio público. Ocupar el espacio público es clave para cualquier colectivo. Ustedes hicieron un mapeo de medios ahí en el trabajo. ¿Se van incrementando a lo largo del tiempo? ¿Hay pueblos nación que tienen más desarrollada la comunicación masiva que otros? ¿Qué mirada tienen en ese sentido o qué pudieron diagnosticar? Bueno, nosotros participamos en 2019 de un relevamiento nacional que se hizo junto a la RICAP, que es la Red Interuniversitaria de Comunicación Comunitaria Popular Alternativa Indígena, y hubo un relevamiento nacional y después a los 2 años hicimos una lectura en clave local, que fue con los medios exclusivamente de Salta. Por un lado se incrementó, digamos, ahora estamos cerrando el nuevo informe de los medios, volviendo a revisar qué pasó entre el 2020 y ahora, pero como también trabajamos sobre experiencias digamos, de acompañamiento a iniciativas de radio, podemos decir que ya de por sí hay 3 medios más a cuales estamos acompañando, que han ganado FOMECA, están armando sus estudios de radio, están levantando sus antenas, entonces sí se va incrementando. Hay distintos medios, bueno, también hay un dato que es muy interesante que tiene que ver con que se han consolidado procesos comunicativos, ¿no?, y sus medios, que tuvieron un cimbronazo muy significativo con la falta de fondos, la precarización de fondos
el achique de llamados, digamos, que fue sobre todo con el macrismo, pero en términos generales se han consolidado los medios. Nosotros hacemos un encuentro anual, que este año fue el 9º, pero hace 11 años que los hacemos. Hubo uno de los años de la pandemia que no lo pudimos hacer, que se llama Comunicación y Ruralidad, y es un espacio donde nos encontramos entre Salta y Jujuy, 30, 40 medios o potenciales medios o productoras. En términos generales son el 98% radiofónicos. Hay poca producción audiovisual, aunque hay algunas radios que ahora están empezando a tener producciones también audiovisuales para las redes, por ejemplo, están usando ese tipo de estrategias. Sin embargo, la conectividad es una deuda muy fuerte en la ruralidad, y en el norte argentino, me imagino que al igual que el noreste, súper grande, que son como las dos zonas más pobres de nuestro país, más desiguales, las dos regiones. Entonces, los medios que tienen accesibilidad, conectividad, que no es mucha, no son muchos, tienen un desarrollo como de otras estrategias complementando lo audiovisual con lo radiofónico. Pero en términos generales, la mayor cantidad de producción mediática es radiofónica, ¿no? Bueno, buenísimo, Ana. Te agradecemos muchísimo desde Caminos Ancestrales que hayas tejido con nosotros y que nos hayas ilustrado de tal forma cómo se está trabajando desde la academia y en interconexión directa con los pueblos originarios de ahí de Salta. Muchísimas gracias a vos y gracias por invitarme a esta conversación y también como a pensar desde otros lugares lo que se viene haciendo. Me parece que a veces hay que hacer un freno y mirar, ¿no? Como el mapa completo de las distintas acciones, si no parece que todos son como espasmos de iniciativas, y en realidad vos mirás de acá a 10 años para atrás y decís, mirá todo lo que viene pasando. Me parece que el libro, la publicación que editó la FES, el proyecto de comunicación, bueno, ahí de la mano de Omar Rincón y bajo las editoras de Magdalena Doyle y la Lili Lizondo, dos grandes comunicadoras, nos viene a hacer un punto de, no es de partida, porque recupera muchos puntos de partida que ya están ocurriendo, pero sí un punto de encuentro, ¿no? A ver, está pasando esto, y en el campo de la comunicación también, y es algo que hay que hablar, hay que abordar, hay que trabajar, y hay que encontrarnos, organizarlo en el caos y ver para dónde queremos seguir. Es una posibilidad para tomar nuevas decisiones, y eso me parece formidable. Así que está bueno. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Caminos Ancestrales. La voz de los pueblos originarios y del campesinado en primera persona.